Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este directo que vamos a tener hoy para hablar sobre el yoga sensible al trauma, ya que el martes que viene empezamos la próxima edición de esta formación en yoga sensible al trauma, que es, mira, yo veo que se van uniendo las personas, gracias por uniros. Entonces, nada, vamos a hablar del yoga sensible al trauma, la formación que empieza el martes que viene, pero me gustaría que entrásemos en qué es lo que ven. Mira, aquí veo a Agustín, que va a estar conmigo. ¿Qué es el yoga sensible al trauma? ¿Por qué el yoga sensible al trauma? Voy a invitar a Agus para que se una con nosotros. Agustín Burton, que llevan ya con nosotros muchos años participando en esta formación como mentor. Muy buenas, Agustín, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, hace demasiado que no te veo en persona, pero me alegra de verte por aquí. Cierto, ¿Eh? cierto, cierto. Qué bien que hayas podido hacer el tiempo para estar aquí con nosotros hoy. Estaba comentando que vamos a hablar un poco sobre el yoga sensible al trauma y la formación que empieza el martes que viene, en el que eres mentor de nuevo. Ahora, dentro de un momento, a lo mejor quieres explicar qué quiere decir eso de ser mentor. Entonces, voy a simplemente dar un poco de logística. Si ves antes que yo a Cándida entrar, me avisas y así la invito a entrar, ¿vale, Muy Agus? bien. Y entonces la formación empieza el martes que viene, dura 7 semanas, es los martes y los jueves. Los martes es de 18 a 20 horas, hora española, y tenemos, mira, veo aquí a alguien, no es ella, vale. Y es la parte más teórica del curso, y los jueves es la parte práctica del curso, donde practicamos y se entra en por qué se practica o se facilita de esta manera. Y dura 7 semanas. En el curso estás separado en grupitos pequeños, reducidos, con mentores o mentoras, de los cuales Agustín es uno y es de los que lleva más tiempo haciendo eso. O sea que gracias por estar aquí. Agus, ¿por qué no nos cuentas un poquitito qué es esto de ser mentor en el curso? Bueno, ser mentor en el curso de ayuda sensible al trauma significa acompañar de una forma más personalizada a un grupo más reducido de personas. Y entonces este grupo nos permite, bueno, no solo tener un contacto más directo para hacer preguntas inmediatamente y tener a alguien con quien contactar, sino también tener un seguimiento por parte de nosotros, ¿no? Tener un seguimiento de los alumnos y poder acompañar y también estar ahí para motivar. Es un curso que toca muchos botones, ¿no? A nivel interior, que nos hace pensar muchas cosas y revisitar muchas cosas de nuestra historia. Entonces, tener este contacto más cercano en un grupo reducido permite también hablar de otras cosas, sentir ese apoyo no solamente personal, sino también emocional. Y entonces crea un trabajo muy bonito en el que además se aprende mucho, porque es donde compartimos más detalladamente y entonces siempre hay muchas cosas que se sacan en limpio, ¿no? No solamente de la metodología, sino de todo en general. Mira, acaba de unirse a nosotros Cándida, que también es mentora en el curso y también lleva con nosotros varios años ya desde el principio también, desde que introducimos todo el concepto de mentoría. Tanto Agus como Cándida son parte de ello. Y Agus nos estaba con la Cándida. Bienvenida. Hola, Hola, Candida. hola. Agus estaba contando un poquitito el trabajo del mentor, ¿no? De los grupos reducidos, este acompañamiento más personalizado. Y nada, y entonces el curso dura 7 semanas y así y somos bastantes personas, y entonces así tienes un seguimiento más personal durante el curso. Veo corazoncitos que llegan por aquí. Estaba pensando que estaría bien que empezásemos a hablar un poco del yoga sensible al trauma. ¿Qué es el yoga sensible al trauma? ¿Por qué? ¿Por qué trabajar desde el cuerpo cuando hablamos de trauma? Y entonces, para empezar, simplemente quiero decir que el yoga sensible al trauma es una metodología basada en evidencia que fue creada en Estados Unidos. Bessel van der Kolk, que a lo mejor conocéis, porque él escribió el libro tan conocido, bestseller durante mucho tiempo, de El cuerpo lleva la cuenta, de cómo el trauma se queda en el cuerpo. Hasta cuando no nos acordamos con la cabeza, cómo el cuerpo sí que se acuerda. Y él pensó pues, que era necesario introducir el cuerpo en terapia, que una terapia que no incluyese el cuerpo era incompleta. Y optaron por el yoga porque se adapta a muchos cuerpos. Es un movimiento consciente, o sea que es un movimiento en el que estás con el movimiento, en el que estás
con el cuerpo, ¿no? Mientras que hay otros tipos de movimiento que a lo mejor no tienes tiempo de estar con el cuerpo o estás moviéndote demasiado para estar. Y entonces es un movimiento consciente. Se adapta a todo tipo de capacidades físicas, de cuerpos, y también se puede hacer en cualquier espacio, porque con una esterilla o con una silla lo puedes hacer. Y quería haceros preguntas a vosotros. Luego, si queréis hacer preguntas a mí, que me encantaría que me las hicieseis, pero os pillo aquí de imprevisto mientras que yo he tenido tiempo de escribir un par delante. Pero sí que esto en sí ya sea como algo para que empecemos a entrar en este mundo. Y entonces, la próxima pregunta va para ti, Cándida. Tú has trabajado con personas con el yoga sensible al trauma, has estado con otras facilitadoras, ¿no? Hablando bastante. ¿Qué cambios son los principales? ¿Cuáles son los comentarios que se reciben de vuelta? ¿Qué cambios se ven? ¿Qué veis? Sí, gracias, María. Bueno, primero averiguar si se me escucha bien. Perfecto. ¿Sí? Vale. Ok. Sí, justo recientemente, como sabes, hemos estado con un proyecto con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid y con centros de atención a mujeres víctimas de maltrato, en diferentes situaciones y diferentes contextos, pero con esta parte en común del maltrato, de la violencia y entonces con diferentes facilitadoras hemos estado, bueno, yo digamos, he estado con esas facilitadoras creando este programa y facilitando, apoyándolas en facilitar sesiones de yoga sensible al trauma. Y lo que hemos recibido como comentarios, como feedback de esas mujeres, lo que se ha visto en las sesiones es diferentes, y en tan solo 6 sesiones, es decir, eran programas de 6 sesiones dirigidas a este público, a este colectivo, cosas que se han visto o feedback o cosas que nos han dicho estas mujeres, por ejemplo, son que se sentían más empoderadas, se sentían capaces después de estas sesiones de, habiendo vivido esta experiencia corporal a través del yoga sensible al trauma, sentir realmente qué era lo que necesitaban para ellas, tomar decisiones buenas para ellas porque podían sentir lo que necesitaban y podían elegir, ¿no? Entonces, eso sería como relacionado con el tema del empoderamiento a través de las opciones en esta metodología, ¿no? Otra cosa que nos han dicho, por ejemplo, era el tema del autocuidado, ¿no? Poder darse cierto cuidado, poder saber lo que necesitan una vez más y podérselo dar, poderse cuidar. Se han llevado algunos gestos, por ejemplo, de autocompasión para su vida, ¿no? Para su propia vida diaria. Otra cosa que hemos estado viendo es cómo a lo largo de esas sesiones se iba, incluso las personas que quizás llegaban quizás menos conectadas con el grupo o con las otras mujeres, como en esas sesiones se iba creando comunidad, ¿no? Y eso es otro de los pilares, ¿no? de la metodología, el tema de la experiencia compartida, de la creación de la conexión desde la humanidad compartida, ¿no? Entonces, hemos visto como incluso las personas que quizás al principio no hablaban, no interactuaban, entraban a la sesión y salían sin decir nada, ¿no? Sin interactuar con las demás, poco a poco se iban abriendo, compartiendo su propia experiencia, conectando con las demás, sonriendo, mirando, ¿no? A veces como que ni miraban a la cara y después pues sí se podían mirar a las facilitadoras, a ellas mismas, a ellas mismas, a las otras mujeres me refiero. Quizás puedo dejar una frase que a mí me ha impactado mucho, por como creo que resume mucho esta experiencia, de una mujer que dijo al final de esas sesiones que se sentía poderosa y libre, que ahora se sentía poderosa y libre. Es importante. Muchísimas gracias por compartir, Cándida. Qué bonito. La próxima pregunta que tengo es para Agus, porque Agus, ahora mismo estamos los tres juntos, hemos creado el curso avanzado de yoga sensible al trauma que empieza cada enero. Y justamente ahora, Agus, en esta parte del curso, que estamos un poquito pasada la mitad del curso, empieza en enero y acaba en julio. Y que sepáis que el básico, este que estamos presentando ahora, es necesario para poder al avanzado. Y justo ahora Agus está haciendo la parte de secuenciar en yoga sensible al trauma. Entonces he pensado que a lo mejor, ¿no? Como profesor de yoga y facilitador de yoga sensible al trauma,
¿cuáles son las diferencias principales que consideras importantes al facilitar yoga sensible al trauma versus ser un profesor de yoga de sesiones, vamos a llamarlas normales? Bueno, es muy interesante porque justamente lo estuve pensando mucho estos días, ¿no? En cuanto a cuál es esa diferencia, pensando, por ejemplo, en la curva de energía, ¿no? O en cómo, desde dónde pensamos la sesión. Y creo que eso es lo más importante, porque quizás en una clase de yoga regular o convencional, pensaríamos siempre en un para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y quiero alcanzar un objetivo, eh, quizás, por ejemplo, un asana, ¿no? Una postura. Pero aquí, más importante que el para qué es el para quién lo voy a hacer. Y entonces antepongo siempre quién tengo adelante a cualquier deseo que yo tenga de compartir algo en particular, ¿no? Y creo que eso fue lo que más me cambió, porque vamos a adaptarnos a la energía del grupo, a cómo nos encontramos ese día y en ese momento y en ese lugar, independientemente de la idea que yo tenía antes. Voy a adaptar la sesión a cómo se esté desarrollando en ese momento de la sesión y cómo el grupo está respondiendo a eso. Y voy a estar siempre considerando eh, cómo está recibiendo esa persona lo que yo estoy ofreciendo y facilitando, ¿no? Porque justamente relacionándolo con lo que decía Cándida, es una experiencia compartida y no se da desde un lugar de verticalidad en donde yo soy el profesor y sé más y te doy esto porque te va a hacer bien, sino que yo estoy aquí facilitándote una experiencia en la que tú vas a escoger en cada momento según cómo te sientas en cada momento. Y entonces creo que eso hace que la secuencia cambie desde el punto inicial, ¿no? Después podemos hablar de momentos de una clase, podemos hablar de la fluidez de una clase o de la coherencia en cuanto al orden de las formas, pero creo que la mayor diferencia está en la consideración que tiene sobre la persona que tengo delante y cómo está transitando, ¿no? La experiencia que está viviendo. Sí, de hecho, relacionándolo con una sesión que facilité hace poco en un retiro de yoga para exadictos, una de las cosas que decían después es, me encantó porque no sentía la presión en ningún momento de hacer nada, ¿no? Entonces, tener una experiencia en la que quizás me estoy exponiendo a cosas difíciles o a cosas que me hacen sentir cosas diferentes o incluso dolorosas, igualmente tener una experiencia en la que me siento libre de transitarlas o no y de escoger hasta qué punto llegar y me siento seguro, creo que eso es muy diferente, ¿no? En lo que podemos sentir en una secuencia de yoga convencional en la que creo que llevamos a los alumnos justamente a lugares en los que se puedan sentir incómodos o a probar cosas nuevas con otro criterio, ¿no? Qué importante esto que dices, ¿no? Me estaba haciendo pensar que muy a menudo cuando la gente viene al yoga sensible al trauma, piensa que qué bien, yoga, todos felices, todos zen, todos, ¿no? Y entonces, pero el yoga sensible al trauma no siempre es fácil, ¿no? O sea, que es un trabajo en sí también. Esperamos que sea, o sea, que hacemos todo lo posible para que esto se haga dentro de un espacio de seguridad, dentro de un espacio donde, como estabas diciendo, no hay verticalidad, no hay alguien mejor que otro, que sabe más que otro, ¿no? Que el trauma es una pérdida de poder y aquí intentamos eliminar esa verticalidad ante personas o ante situaciones, ¿no? Y al revés, crearte a ti, ponerte a ti como la persona que está en poder. Pero no es un trabajo de simplemente facilidad, o sea que es un trabajo y es sanador y este trabajo hace que sea sanador. O sea que quizás al principio, ¿no? Pensando en los 5 elementos básicos del yoga sensible al trauma, que son las opciones, la interocepción, que es la conexión con el cuerpo, la, la seguridad, se me debería haber dicho eso la primera, la presencia y la experiencia compartida, ¿no? Estos 5 elementos muy a menudo son cosas que se han puesto en riesgo y en cuestión cuando hemos sufrido un trauma, que es una herida. Y el poder elegir, ¿no? Lo que estabas diciendo, el poder de elegir muy a menudo cuando hemos pasado una experiencia traumática nos cuesta elegir porque ya no estamos acostumbrados, ya tenemos miedo de hacerlo. O conectar con el cuerpo. Hemos desconectado del cuerpo porque era lo que mejor nos iba en ese momento, porque habían demasiadas emociones ahí y volver a conectar no siempre es fácil. Y el rol del facilitador es cómo ir haciendo todas estas cosas, ¿no? De una forma segura, pero que aporte a su crecimiento y a su sanación. Totalmente. Había pensado que podíamos hablar también, porque mucha gente nos pregunta sobre el tema de las prácticas.
Entonces he pensado que podemos hablar de las prácticas y que también podemos hablar de las evaluaciones que ahora también son parte del programa y que está una incluida en el programa. Entonces, vamos a pasar a Cándida, aunque Cándida, a veces se te va la imagen, pero se te oye perfecto, ¿vale? ¿Quieres explicar un poquitito? Porque la gente nos pregunta, ¿qué son estas prácticas que hay después del curso? Vale, ok. Entonces, se trata de oportunidades para, como le dice la palabra, ¿no? Para poner en práctica la metodología dentro de un entorno seguro y compartido, como es tu propio grupo de mentoría, ¿no? Y los demás alumnos de la formación, ¿no? Los demás alumnos y alumnas de la formación. Entonces, son sesiones que cada persona que quiera puede preparar de yoga sensible al trauma, de 30 minutos, con una temática, un colectivo que puede elegir, sí, que le llame la atención o que sea con quien quiere trabajar o que por alguna razón sea relevante para él o ella. Entonces se prepara una sesión de unos 30 minutos que compartimos a través de Zoom, que esa persona va a facilitar, dentro, como he dicho, de un entorno seguro, que es el grupo de mentoría. A veces se apuntan personas de otros grupos de mentoría también, pero son todas personas de la formación, de la misma formación, y puede recibir feedback compasivo y sí, como porque aprendemos todos, ¿no? Es un momento donde tú compartes algo, porque ya sabemos que quizás la mejor manera para aprender y para realmente darte cuenta de lo que has aprendido, has integrado y te falta por integrar y aprender, es pues, compartirlo, ¿no? Entonces, dentro de esta práctica tú puedes realmente ver qué es lo que te falta por integrar de la metodología, lo que sí tienes integrado, recibir feedback, como he dicho, compasivo de tus compañeras de grupo y de curso, y en el proceso aprendemos todas y todos, ¿no? Entonces, es algo que siempre animamos mucho a las personas a hacer. Una de esas prácticas está incluida dentro de la formación, entonces se puede hacer y agendar justo al término, en cuanto terminan las semanas, digamos, las primeras semanas, las 7 semanas de la formación. Y, y sí, y después, si después de esta sesión quizás te quedan algunas cosas por integrar y por todavía como revisar, quizás puedes hacer más prácticas, ¿no? Que van como aparte, entonces puedes quedar con tu mentora y volverla, un mentor y volverlas a hacer. Al final el objetivo es que las personas que realmente quieran compartir esta metodología se sientan seguras, confiadas y puedan hacerlo de una manera, de la mejor manera posible. Sí, y que tengan una oportunidad de ponerlo a prueba, ¿no? Sí, es un espacio, la verdad, donde la verdad que las personas siempre están como un poco, como con un poco de miedo ahí, ¿no? Como termina la formación, digamos, las primeras semanas, ¿no? Y es como, uy, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Es como un momento de, lo hago, no lo hago, lo sabré hacer, no lo sabré hacer, pero todas y cada una de las personas que lo hacen, después dicen que están súper contentas de haberlo hecho, porque han aprendido mucho, porque viendo las sesiones de los demás se aprende muchísimo, porque al final te surgen las dudas cuando preparas una sesión, de verdad, ¿no? Como que te pones realmente en la tesitura de impartir, de compartir una sesión, de facilitar una sesión, te salen un montón de dudas y entonces es ahí donde realmente aprendes, yo creo, ¿no? Como donde realmente asientas los conocimientos. Sí, sin duda. También por el lenguaje, ¿no? Porque en yoga sensible al trauma un punto muy importante es el lenguaje y cómo nos comunicamos, facilitando una sesión, y hay que aprender a hablar de esa manera, y para muchos que somos profes de yoga regular, hay que desaprender para aprender Bueno, yo también. creo que para cualquier Bueno, humano que está sí. acostumbrado a ser humano regular, nos han enseñado a hablar de otra manera, Total, ¿no? sí, Sí, porque yo total. voy a centros de psicólogos y me dice, María, ¿nos podrías enseñar a hablar? Y entonces también para practicar eso de cómo hablar y cómo facilitar con lenguaje invitacional también es muy importante porque es romper el hielo también, ¿no? Sí, 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 porque al principio es verdad que te puedes sentir repetitivo, ¿no? O sea, que para algunas personas les sale más natural que a otras, pero en todo caso sí que es una forma que hay como que incorporar, ¿no? Nunca mejor dicho. Y entonces, estas sesiones que son para que tú lo puedas aprobar, lo puedes hacer, o sea, son opcionales, las puedes hacer si quieres y si no quieres, pero te recomendamos que si haces el curso las hagas porque realmente es un regalo
el tener la oportunidad de estar con tus compañeros y con tu mentor y mentora, gente que solamente quiere tu bien, que tiene el mismo miedo que tú y que lo único que quiere es aprender contigo, darte feedback muy compasivo y desde el corazón, y esperando que le vas a dar el mismo de vuelta cuando les toquen a ellos facilitar la sesión. Y a raíz de esto y de la cantidad de gente que ya hemos formado, creamos el mapa de facilitadores, que es donde la gente que quiere buscar un facilitador de yoga sensible al trauma se puede meter en la página web de Radica y buscar en su área del mundo, porque hemos formado a gente, la verdad es que por todas partes del mundo, y para buscar un facilitador en tu área. Y entonces, a raíz de esto, encontramos pues que a lo mejor estaría bien que la gente supiese, ¿no?, cuánto del curso había hecho la gente que se estaba apuntando a esta como facilitador. Y recientemente hemos sacado la evaluación, que es una forma de que nosotros desde Radica podamos certificar que utilizas la metodología del yoga sensible al trauma tal y como está basada en evidencia y de una forma segura, y que puedes trabajar con personas según esta metodología. Y entonces, ahora, ¿quieres hablar un poquito, porque contribuiste tú también a crear la evaluación? Que de nuevo es opcional y además puedes hacerla ahora o hacerla dentro de 2 años o cuando quieras, pero es una forma de que la gente encuentre personas que ya se sienten como que ya están utilizando la metodología. ¿Qué es lo que nos puedes decir de esta evaluación, Agus? Bueno, esta evaluación también es un examen en un contexto seguro, ¿no? Es una evaluación que vamos a hacer las mismas personas, entonces siempre el contexto de Radica es un entorno compasivo, y eso es algo muy bonito. Eso por un lado, porque también evaluación puede sonar un poquito más duro, Sí, pero la dan realidad es que como, es sí, de repente es eh, como trauma, casi, ¿no? Para muchos. Yo de total. pequeña odiaba los exámenes. Sí. Total. Pero la realidad es que es como también dar una seriedad al camino que has hecho, es poner en limpio lo que has aprendido y lo que sabes, y es algo que constata también de los dos lados, que eso lo tienes aprendido y que lo puedes compartir, ¿no? Le da también profesionalismo a lo que haces. Y cuando hablamos de temas como trauma o acompañamiento terapéutico, creo que esto es muy importante. Y la realidad es que la diferencia que tiene es que tiene una serie de puntos que el evaluador tendrá que check o no check y confirmar, para certificar que esa persona, nosotros damos fe que está a la altura de compartir esto con la seriedad que esto tiene también, ¿no? Porque es una metodología que tiene una seriedad, porque trata temas que son serios e importantes para las personas, y creo que eso también es importante, darle esa entidad, ¿no? Sí, también como prueba, ¿no? Porque además la evaluación está ahí disponible, tienes una evaluación dentro de este curso y entonces es una forma de ver, mira, pues esto ya lo tengo integrado, ¿en qué cosas tengo que trabajar, ¿no? O sea que nos da como una lista clara de cuáles son las cosas que todavía podemos integrar, ¿no? Y para poder realmente compartirlo desde un lugar seguro y sanador, y como dices tú, ¿no? Con la seriedad que un tema como trauma requiere. Total, totalmente. Hay una pregunta sobre si se puede hacer en diferido. Uy, totalmente. Pero este curso, a diferencia de otras formaciones que tenemos, cursos que tenemos en Radica, hay 2 cursos en Radica en estos momentos que, a ver, todos los cursos de Radica los puedes hacer en directo o en diferido, ¿no? Los haremos, todos los que son online, los puedes hacer en directo o en diferido, y tienes acceso a las grabaciones durante 6 meses. Lo que sí es que este curso lo puedes hacer en diferido, pero sí que recomendamos que lo hagas al ritmo del curso. Porque, como decían, en los grupos de mentoría, como decían Agus y Cándida, en los grupos de mentoría hay como conversaciones, hay diálogos sobre el material que se está cubriendo en estos momentos, y al final de la parte teórica práctica, de como la parte enseñada, cuando ya llegan las prácticas que puedes hacer tú para poner en práctica esta metodología, esto ocurre justo después del curso, y entonces para poder recibir el diploma de prácticas, tienes que haber participado durante todo el curso y participar en estas prácticas. Y para ello sí, o sea que lo puedes hacer en diferido, pero este curso sin duda recomendamos que lo vayas haciendo al ritmo. Nosotros colgamos las grabaciones normalmente al día siguiente de cada sesión, o como mucho el día de después, pero normalmente intentamos siempre colgarlas al día siguiente. Entonces sí, la idea es que no te dejes ir y pasar las semanas, para que así, además, ¿no?, esto que hablábamos de la comunidad,
y la comunidad que se crea en este grupo de mentoría. Para realmente poder formar parte es mejor saber de qué estamos hablando en este momento, ¿no? Para poder contribuir, escuchar, entender, ¿no? Interactuar, ¿no? También, como para poder interactuar con los otros compañeras, compañeros, y se crea, como tú decías, María, se crea siempre una comunidad muy, muy bonita de personas que al final comparten tus mismos valores, tus mismas inquietudes, y la verdad que es un proceso precioso. La verdad que es una de las cosas más bonitas de ser mentores, mentora, para mí, es ser testigo de esos procesos, de estas conexiones de cómo las personas van floreciendo durante el curso. Estaba pensando que tanto uno como otro habéis tenido en vuestros grupos de mentoría a profesores de yoga, a psicólogos, a médicos, a enfermeras, ¿no? A personas que vienen, a trabajadores sociales, a coaches, a personas que vienen de distintos ámbitos y distintas profesiones. ¿Podéis decirnos qué experiencia veis que tiene cada una de estas personas? ¿Quién va? Pues empieza tú. Vale. Bueno, es bastante distinto, pero todo es muy interesante porque, por ejemplo, un profe de yoga claramente tiene un camino diferente, porque creo que, como me pasó a mí, por ejemplo, que terminó haciendo como una fusión y eso terminó metiéndose con el otro estilo y de alguna manera me fui dando cuenta de que también daba un beneficio en todos los ámbitos, no solo en un contexto de yoga sensible al trauma. Y también creo que a los profes les ayuda a dimensionar todo lo que se pone en juego cuando hay un cuerpo delante, ¿no? Y salir un poco de la visión más tradicional del yoga, de esto para todos igual y es una receta intacta para encontrarte con algo más flexible y más actual, ¿no? Eso por un lado. Y después con los terapeutas o psicólogos o coaches, creo que se genera una fusión muy interesante entre lo que ellos hacen como trabajo individual terapéutico y lo que pueden aportar desde el cuerpo, uniéndolo a lo que decías de Bessel van der Kolk, como tomar esta dimensión de la importancia de trabajar con el cuerpo, porque ahí están guardadas muchas cosas y empiezan a armar como sus propias fórmulas, ¿no? De combinación entre el trabajo terapéutico tradicional y el trabajo que apunta a empezar desde el cuerpo hacia arriba. Y eso también es muy bonito de ver y nos da muchas ideas también a nosotros como facilitadores y como profes. Y eso termina nutriendo también un montón la concepción entera de yoga sensible al trauma, creo. No solamente nuestro trabajo, sino todo, ¿no? Lo que tiene que ver con la metodología. Cándida, ¿querrías decir Sí, algo? sí, por otro lado estaba pensando que en el fondo también hay este aspecto, ¿no? Que es como más profesional o donde tú adquieres herramientas y conocimientos y que puedes aplicar de distintas formas dependiendo de cuál sea tu profesión, ¿no? Y las relaciones que implica tu profesión, pero luego hay otra parte que es muy personal, ¿no? Que es la parte, muchas personas vienen a este curso pensando en la idea profesional, ¿no? En voy a adquirir herramientas para compartir en mis clases, sesiones, consultas, contextos diferentes de trabajo, pero luego al final casi siempre te das cuenta de que este curso en realidad implica también un camino personal profundo, ¿no? Te das cuenta de que de muchas cosas personales, es un viaje personal también muy, muy significativo en realidad. Entonces hay el aspecto profesional, pero debajo de todo esto yo creo que también cada uno de nosotros hacemos nuestro viaje personal también. Sí. Voy a añadir alguna cosita a lo que ya habéis dicho, que habéis dicho un montón, pero me habéis hecho pensar, ¿no? Y pensaba, como profesora de yoga, a mí también me dio como una sensación de responsabilidad, porque mucha gente que viene a clases de yoga viene porque no se encuentra bien emocionalmente, porque está nervioso, ¿no? Tiene ansiedad, ¿no? O sea que mucha gente llega al yoga por temas emocionales. Algunas personas llegan por temas físicos, quiero ser más flexible, pero mucha gente llega porque están buscando esa tranquilidad mental. Y entonces, como profesores de yoga, creo que tenemos que ser conscientes de eso y tomar responsabilidad de ello. Y entonces adquirir las herramientas necesarias para poder responder a esa necesidad emocional de la que viene tanta gente a nuestras sesiones. Y este curso, sin duda, y esta información, este conocimiento, te da esas herramientas, te deja responder a esa responsabilidad que tenemos como profesores de yoga.
Y luego pensando en terapeutas, pienso, ¿no?, que en la parte cognitiva, que es esencial. A ver, yo llevo yendo a terapia desde hace unos 20 años, me encanta, la verdad es que es un proceso que me encanta, pero hasta, ¿no? Y estoy formada con Gabor en Compassionate Inquiry. ¿Y cuánto del proceso terapéutico cognitivo está en la historia que nos montamos, ¿no? Y que ya a lo mejor hasta hemos dicho 1000 veces, ¿no? Que ya nos volvemos como automáticos, que el cuerpo ha dejado de estar y formar parte de esa vivencia. Y volver al cuerpo y trabajar solo desde el cuerpo activa algo distinto para que luego la historia cambie y el lugar desde donde comparto cambia. Y mi capacidad de conectar con lo que realmente esa historia significa para mí cambia. Total. Total, sí. Y luego también vienen muchos médicos, ¿verdad? Que es una cosa que me empezó a sorprender al principio, que vienen médicos y enfermeras, pero pienso, wow, qué importante, porque ¿no? Si hay una intención de construir una sociedad más sensible al trauma, y esto es un camino para ello, te, o sea, que estén viniendo y sabiendo hablar con ese respeto, con esa, lo que hablabas, ¿no? Horizontalidad, con esa presencia, con esa experiencia compartida, ¿no? Esa humanidad. Volver a ese lugar, para mí es como qué regalazo, ¿no? Y qué necesita, qué necesario. Total. Hoy he hablado con una alumna que es enfermera justamente, es profe de yoga también, y me contaba que estaba dando clases para madres en cuidados paliativos, no madres que tienen a sus hijos en cuidados paliativos, y que les daba yoga. Y justamente, no sé si estará aquí en el directo porque no vi su nombre, Aranzazu, si estás aquí te mando un saludo, porque le recomendé que viera este directo justamente porque le dije justo eso, que le iba a dar las herramientas para poder acompañar de una manera más segura para ella y mucho más constructiva para el vínculo, ¿no? En cuanto a desde dónde compartir. Y ella me decía que ella sin tener esas herramientas igual se estaba basando en el sentir, que ella basaba lo que compartía desde el sentir el cuerpo y darse un momento para ellas. Muy bonito también me pareció y creo que se da eso, ¿no? Empiezas a tener otras herramientas para nutrir en el vínculo, creo. Mira, aquí está, te vienes a Arancha por aquí. Dice un saludo. Qué bien, me alegro. Este espacio, para los que estáis escuchando, que sepáis que también es un espacio para preguntas, dudas. Sé que Agus y Cándida, los dos, se tienen que ir, porque los dos tienen sesiones que tienen que ofrecer. Entonces voy a agradecerles el estar aquí. Yo me voy a quedar por si acaso hay alguna pregunta o duda y para volver a decir logística. Pero antes de eso, me gustaría agradeceros el haber estado aquí, no solamente el haber estado aquí, el estar siempre, ¿no? Y ser parte de esto y a acompañarme y a acompañarnos en esto. A ti, muchas gracias a ti, Gracias. me encanta. Gracias, María. Gracias, Agus. Un beso. A ti, Cándida. Nos vemos en el curso. Adiós. Y Chao. para las personas que están, he visto alguna preguntita por aquí, ¿no? La información, ¿dónde? En el link de Radica encontrarás un link directo a este curso. Y si no, siempre todos nuestros cursos en la página web de Radica, radica.org. Radica es con K, ¿vale? R-A-D-I-K-A. Me parece que ya lo tenéis aquí escrito al revés. En .org, en la sección de cursos, podéis encontrar acceso a este curso y todos los cursos que ofrecemos. Todos los cursos que hacemos, de hecho, tienen esa misión, ¿no? Construir una sociedad más sensible al trauma y al desasosiego. Y nos encantará que formes parte de ello y de nuestra comunidad. No sé si hay más preguntas, estoy aquí para ello. Mientras tanto, voy a volver a contaros un poquitito por qué estamos aquí y por qué he estado aquí con Super Agus y Super Cándida. Es porque el curso de Yoga Sensible al Trauma empieza la próxima edición, que creo que vamos por la 11 o 12, no estoy segura, en castellano, porque también tenemos en inglés. Empieza el martes que viene, ¿vale? Es un curso que se reúne 2 veces a la semana, los martes y los jueves. Los martes de 18 a 20 y los jueves de 18 a 19:15. Y
Los martes es principalmente teoría, donde ¿qué aprenderemos? Aprenderemos a cuidarnos, aprenderemos qué es y luego, ¿no? Primero, cuando vamos a entrar en este camino, ¿no? Tanto Agus como Candida nos han dicho, esto es un camino personal. Entonces, empezamos con por qué estamos aquí y cómo podemos acompañarnos durante este proceso. Y luego empezamos ya en qué es el trauma, cómo nos afecta, qué tipos de trauma hay, cómo afecta el trauma al cerebro, cómo afecta al cuerpo y al sistema nervioso y cómo desde un yoga sensible al trauma con la metodología que es muy específica cómo se trabaja con esta metodología y cómo podemos responder a las distintas cosas que hemos visto son afectadas en mí cuando tengo trauma. Ahora voy a ecos tan magna, pero voy a contestar ahora mismo, ¿vale? Entonces, y luego al final hablamos, porque este curso es un curso para que cuando trabajamos con personas trabajamos desde el cuerpo, ¿vale? No vamos a salir de aquí como psicólogos, sino como facilitadores de yoga sensible al trauma. Personas que trabajan con el cuerpo. Y entonces no vamos a ofrecer las herramientas y además soy como muy pesada con esto. No somos psicólogos. Lo que sí que tenemos es saber escuchar, que es algo que tampoco nos han enseñado. Hay tantas cosas, ¿no? Respirar, tampoco nos han enseñado de pequeños. Pues escuchar, saber escuchar a alguien, eso sí que entraremos de cómo darle ese espacio de seguridad a una persona y de que se sienta reconocida y existente. Y la evaluación la evaluación la puedes hacer cuando quieras, ¿vale? Costa Magna, la puedes hacer al finalizar el curso básico, sin duda es parte del avanzado también. Perdona, me van entrando que bien, me encanta que me entren las preguntas, pero como que me desconcentro, ¿vale? Entonces sí, la puedes hacer cuando quieres, tú eliges cuando la quieres, ¿vale? Pedacitos de yoga. Hola María, muchísimas gracias por todo, gracias a ti. Te quería preguntar si hay un requerimiento de edad mínima. Mira, esto es un tema importante, la verdad, no por edad, porque en realidad, si quieres podemos hablar, puedes contactar conmigo, el teléfono de Radica soy yo, ¿vale? Y el privado de Radica aquí en Instagram también soy yo. O sea que si quieres preguntarme por qué tienes esta duda, por ahí encantada de escucharte, como si lo quieres hacer aquí ahora mismo, ¿vale? Entonces, esto sí que es importante porque esta formación es, como digo, una formación para profesionales. Tenemos alguna gente que la quiere para sí misma, ¿vale? Y no decimos que no, me parece, es sin duda una herramienta, pero solamente lo recomendamos para personas que han procesado su dolor. Bueno, todos tenemos cositas, o sea que yo creo que es un camino continuo el de procesar las heridas que llevamos dentro, ¿vale? Pero porque siempre hay una pequeñita que vuelve a salir para algún lugar. Pero si hay algo fuerte en lo que estás trabajando ahora, entonces pedimos que esperes hasta que tengas eso procesado antes de poder, antes de trabajar antes de hacer esta formación, ¿vale? Edad, ¿qué te parece de pedacitos de yoga? Que hablemos y me cuentes por qué tienes, es la primera vez que me hacen esta pregunta, o sea que no estoy segura de qué edad tienes y entonces, o por qué te preocupa. Normalmente, sí, si quieres escribirme y te cuento, ¿vale? ¿Tenéis prevista una formación como esta más adelante, después del verano? Sí, Chelo. La hacemos, esta formación, la básica, la hacemos 2 veces al año. La hacemos ahora en primavera y luego en otoño. De hecho, ya he fijado las fechas para la siguiente y empieza en octubre, no me acuerdo exactamente cuándo, pero creo recordar que la he puesto como para empezar a mediados de octubre. Entonces, la básica empieza ahora normalmente pues eso, en abril, mayo y en octubre, y luego la avanzada empieza en enero, ¿vale? Para esa sí que hay que aplicar. Y como digo, hay que haber hecho esta formación básica, idealmente en este formato, ¿vale? En el formato en el que lo sigues con nosotros, porque sale la gente más preparada. Y entonces, sí, 2 veces al año y la avanzada es una vez al año, empieza en enero, pero hay que aplicar antes de diciembre, ¿vale? A ver si hay alguna otra pregunta que vale. Qué fuerte lo que nos explicas, auténtico. Gracias por compartir, Damaris. Voy a ver si hay más preguntas por aquí. Vale, por ahora no veo más preguntas. Voy a dejar unos momentos más, ¿vale? Como sabéis, entonces toda la información
la tenéis en nuestro, en el link de la bio o en nuestra web. Si queréis ver alguna sesión, podéis verla en nuestro canal de YouTube. Tenemos bastantes sesiones y tengo que fijar la fecha, pero creo que esta semana voy a dar yo una sesión abierta al público para que también me podáis hacer las preguntas que queráis, ¿vale? Tengo que fijar si va a ser el jueves o el viernes, pero si queréis estar ahí, entonces así también estaremos por Zoom, por lo cual podré veros y me podéis hacer las preguntas que queráis. Vale, creo que estas son todas las preguntas que han entrado. Muy agradecida, gracias a Tichero, muy agradecida a todas las personas que han estado con nosotros en directo o en diferido y que han visto este vídeo. De nuevo, gracias a Cándida y a Agus por haber estado aquí y una vez conocido al resto de los mentores que están con nosotros, pero son todas las personas que la verdad es que me siento muy afortunada de que la vida haya hecho que mi camino se cruce con ellos y que sean parte de este programa. Muchas gracias, deseándoos muy buen final del día o principio del día, dependiendo desde dónde os conectéis. Ya sabéis que cualquier otra duda podéis hacerlo por comentarios aquí o podéis hacerlo también por mensaje privado si preferís hacerlo por privado, o el número de Rádica soy yo. O sea que siempre estoy ahí. Bueno, siempre no. Siempre que puedo estoy ahí para contestar, pero cuando veo una llamada perdida, contesto. ¿Se sabe quién es el mentor cuando se está acercando el curso? Porque hay personas que se apuntan hasta hacia el final y entonces adjudicamos los mentores y mentoras justo antes de empezar el curso, ¿vale? O de hecho, en la primera semana del curso es cuando nos adjudicamos. Normalmente lo hacemos por área geográfica, porque entonces así quiere decir que si te quieres también reunir en persona con las personas con quien estás trabajando, es una posibilidad, ¿vale? Pero si te apuntas al curso y quieres pedir un mentor o mentora en específico, siempre puedes escribirnos y pedirlo. No podemos prometerlo porque, como te digo, son como bastantes variables que forman parte de ello, pero por favor, si quieres, puedes hacer eso también, ¿vale? Y nada, con muchas ganas de veros en el curso y de contestar a cualquier otra duda que tengáis y quizás de vernos en la sesión que daré el jueves o el viernes, que todavía tengo que dar el horario, ¿vale? Sí, son un amor los dos, estoy de acuerdo contigo, Yogifer. Son un amor los dos y los demás mentores, la verdad es que sí, es que son todos un amor. Quiero decir, a ver, son todos un amor y sobre todo, y además, mejor dicho, son todos muy profesionales y sí, realmente, sí, mucha suerte de tenerles con nosotros. Bueno, un abrazo, espero veros en el curso, quizás en esta edición o en una próxima, y aquí estamos siempre para contestar a vuestras dudas.